Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy conoce como nadie la televisión. ¿Por qué? Pues porque empezó desde abajo. Hoy en día es uno de los productores más importantes de la televisión mexicana. Ha estado a cargo de la producción de 24 telenovelas en total y le han entregado a sus colaboradores más de 20 premios telenovelas, de los cuales 2 han sido por mejor telenovela para nuestro invitado. Uno en 1990 por Mi Segunda Madre y otro este año por Mi Corazón es Tuyo. Por si esto fuera poco, sus producciones han llegado con éxito a más de 65 países. Además de productor, se ha desempeñado como director en un largometraje y otro cortometraje. Ha abierto escuelas de actuación y ha incursionado en el mundo de la radio. El crítico de televisión más importante en nuestro país, Álvaro Cuevas, dice sobre nuestro invitado: es uno de los productores de televisión, más importantes de nuestro país, un hombre visionario al que vale la pena estudiar y admirar. La Universidad de las Américas Puebla y El Interrogatorio le dan la más cordial bienvenida al productor Juan Osorio. Ahora sí. Muy bien. Oye, me encantó, qué bonito recibimiento, muchas gracias. A mí me gusta mucho estar siempre detrás de las cámaras y les platico esto porque pues es más fácil gritar y ordenar, pero cuando estás aquí enfrente, sí te da nervio, ¿eh? ¿Te pones nervioso? Sí, cómo no, por supuesto. Pues digo, si tuviera la cara de Sebastián Rulli y el cuerpo de también de Sebastián Colunga, pues no me daré nervio, total. Pues como sea. No me van a oír, me van a ver, pero en este caso ni me ven ni me oyen. No, es que hoy es un interrogatorio especial porque hoy tiene autorizado también todo el crew, precisamente todos los estudiantes que están atrás de las cámaras, de obviamente entrar, de interactuar, de platicar, de hacer. Entonces, si estás a gusto y cómodo, vamos a empezar. Primero que nada, nombre completo. Juan Osorio Ortiz. ¿Dónde naciste? En México DF. ¿Quién es tu padre y qué hace? Mi padre ya murió, es una persona que se dedicaba al comercio y él curiosamente muere por una insuficiencia renal y eso me lleva a investigar, cuando iba yo con los doctores, que en nuestro país no existía la cultura de la donación de órganos. Y eso me invita a hacer con Fundación Televisa y con diferentes gobiernos programas cada año que se llamaba Donamor, donación de órganos, la cultura, y esto lo hice durante 6 años, precisamente porque en ese momento, bueno, pues por la falta de un riñón y porque se avanzó la enfermedad, mi papá yo creo que tenía que cerrar un ciclo, como toda la vida, pero en ese momento yo descubrí que nosotros no teníamos esa cultura y que nos cuesta mucho trabajo todavía romper con ciertos tabús. ¿Qué hacía tu papá? Mi padre era Juan Osorio Ortega, era un agente de negocios, de comerciantes, era una línea de camiones que además él creía que yo iba a quedarme con ese negocio, y lo cual una sola vez lo acompañé, yo me acuerdo que estaba en la secundaria, y lo acompañé a una entrega, un trabajo, y como vi cómo era el asunto, no, pues yo dije, no soy de aquí. Y entonces le dije, no me voy a quedar aquí, se enojó y no me regresó a la casa en el camión, o sea, me regresé yo en camión a la casa. Y bueno, eso yo en ese momento decidí que mi vida iba a ser otra. Y bueno, en ese momento él no aceptaba. Mi papá estaba con una formación a la antigua, entonces siempre era lo que el papá decía, se tenía que hacer. Claro. Y como yo no estuve de acuerdo, bueno, pues a la edad de 14, 15 años, tuve que emigrar de mi hogar. Me fui de mi casa y fue donde empecé a bregar, ¿no?, en la vida. Y a estudiar y combinar esta situación hasta que, bueno, pues en algún momento regresé a la casa y le dije, trabajo en tal lado y hago esto y esto, ¿no? Entonces fue como un reencuentro padre y bueno, fue la única diferencia que tuvimos mi padre. Mi madre, pues es una ama de casa. ¿Tu madre? ¿Quién es tu madre? Catalina se llama. Yo le digo a la secretaria porque siempre contesta el teléfono en la casa, entonces. Sí, o sea, mi madre ahora tiene 80 años, pero como pues está en una etapa afortunadamente bien, pues yo creo que dentro de su tiempo se entretiene con el teléfono, ¿no? Como somos varios hermanos, pues bueno, es un trabajo muy eficiente el de la secretaria. No tiene hoy en día que hacer, es una mujer viuda,
pasó un momento muy difícil que ahí también aprendí. Créanme que todo lo que yo hago en mis novelas, a las personalidades y personas que voy encontrando, me gusta platicar porque hay cosas que me gusta implementar en mi novela, ¿no? Mi madre de repente cayó en una depresión muy fea cuando mi papá se murió y fue un ejercicio muy especial para lograrla que tomara otra vez esas ganas de vivir y ese entusiasmo y lo logramos. Hoy en día mi madre ha aceptado la pérdida de mi padre y ha aceptado que tiene un compromiso y un por qué vivir, ¿no? Y eso es muy padre. ¿Cuál fue el primer programa de televisión que viste? ¿Te acuerdas que viste? ¿Qué vi? Sí, ¿qué no, viste? Teatro Fantástico. No, Teatro Fantástico. Había una negociación en mi casa, porque la televisión de ese tiempo, hoy en día ya ni existe la marca, se llamaba Motorola. Y esta televisión está en la casa, y entonces se prendía por ciertos horarios. Y Teatro Fantástico pasaba los domingos con Cachirulo, entonces yo negociaba durante toda la semana para que me permitieran ver este teleteatro. Entonces, mi padre, pues obviamente había ciertas actividades que tenía que hacer en la casa, cumplir para que me dejara ver eso. Pero yo tenía un grave conflicto en mi vida existencial. Yo quería saber cómo un ser humano normal, y se van a reír, pero de esa era la percepción que yo tenía chavito, cómo un hombre puede entrar en una pantallita de esas, ¿no? Entonces, un día deshice la televisión porque pues, desarmé un día que no me vieron, le quité el cinescopio y todo, y pues fue un desastre porque deshice la televisión, me regañaron, pero yo, pues es la ignorancia, ¿no? Yo pensaba, pues yo quiero saber cómo meten un nombre aquí. Y así fue de rastrear el cable y llegar un día a Televicentro y saber que ahí era el cerebro donde llegaban estas imágenes. Les voy a contar una anécdota, fíjate, que es muy buena. Yo cuando entré a Televicentro me costó mucho trabajo entrar, porque la edad no me lo permitía, pero yo me la pasaba afuera insistiendo. Yo nunca pensé nada más hacer otra cosa, ¿eh? Eso sí queda clarísimo. Yo quería hacer televisión y quería hacer televisión y quería hacer televisión y hasta que hice televisión. Pero una anécdota muy chistosa, entró, esa es parte de mi vida y cuando ya nos regresamos, pero fíjense cómo estaba la cosa. Obviamente yo no tenía pasaporte, o sea, tenía 16 años, no me habían dado los pasaportes porque también no tenía cartilla. En ese tiempo tenías que estar en la bola esta que se te echaban las bolas, salías ¿El sorteo? en el sorteo, blanca o negra, ¿no? A mí me hubiera tocado negra, pero no se dio. Entonces había un viaje a Madrid que había que hacer una historia que era la vida de María Conesa, y había este viaje y yo no tenía los documentos, y de volada le dije a la secretaria, hazte esta carta, lo voy a confesar hoy públicamente, no lo he compartido, es la primera vez, ¿no? Y en la universidad, y aquí, ese no es ejemplo, ¿eh? Y entonces le dije a la secretaria, le dije que me hiciera una carta, pucha, ya lo dije, lo voy a decir, pero va a haber una factura. Y la firmaba en ese tiempo, pues quién era el comunicador más importante de la televisión, pues era el licenciado Jacobo Saludowski. Entonces, él firmaba la carta. Digo, no la firmó, pero la firmaba. Y la llevé a la delegación y me dieron los papeles así, y así viajé a España. No. Sí, se los estoy confesando. Y ¿Nunca gracias le dijiste a don Jacobo así en petit? Oiga, don Jacobo, No, le debo por mi eso te estoy pasaporte. diciendo que... No, güey. Mira, ya sube. Alguien mándele un mensaje a don Jacobo. Bien. No, Qué me chido. aprecia, me quiera, pero ¿qué quiero decirles con esto? Que a veces hay que atreverse a hacer las cosas. Si yo no me hubiera atrevido a hacer eso, malamente, como lo quieran ver, pero bueno, salí del país y no le dije ni al productor, entonces llegué. La única que se dio cuenta fue la del aeropuerto, porque de repente cuando agarró el pasaporte y todo, pues traía la misma. Eso nunca me di cuenta, que me sacaron la foto, la pegaron, entonces como que le extrañó que tenía la misma foto del pasaporte. Entonces quiso preguntar algo y le dije, me tengo que ir, pero yo no sé la cara de angustia que le puse, le dije, tengo que salir, por favor, y se rió y me lo autorizó. Llegamos y gracias a esa experiencia me toca vivir el golpe de estado de Madrid, cuando es de Tejer. Y entonces la habitación, nosotros estábamos grabando eso, la habitación que me tocaba frente al Parlamento era la que yo tenía. Y entonces los camarógrafos se hacían pedazos ahí porque era tomar. Y yo estaba en la ventana viendo así cómo estaba todo el movimiento. Y en ese momento se me ocurrió, y pues era normal. Entonces, con el que compartí el cuarto, le dije, tú te callas y te llevas el 20% de lo que entre.
Dice, ¿de qué va a entrar? Tú te llevas el 20, pero te cállate. Le dije, no me... ¿Y qué hice? Pues les renté por espacio de media hora a todos los corresponsales que estaban ahí. El cuarto. Sí, porque de la ventana se veía muy bien. Entonces ahí levanté una lana, la neta. Y te llevas el 20, eres un negociadorzazo. Pero es que no tenía para gastar. No, bueno, pero ya el 20% de la habitación, Juan. Pero te cuento otra. Ahí mismo estando, estábamos grabando la vida de María Conesa, entonces grabamos con Ofelia Medina y todo, entonces estaba muy padre porque yo me involucré con todos los españoles y esto. Pero había una cosa que me gastaba la lana, o sea, pues sí, ¿verdad? Ahora sí que... La edad. Chiva en el campo del paraíso, ¿no? Entonces, no me alcanzaba el dinero, o sea, pero trabajaba en el día y en la noche había una galería de arte, y pues yo qué sabía de arte, pues nada, ¿verdad? Pero trabajé y vendía cuadros de arte. ¿Cómo? Pues era muy fácil porque el cuate tenía el catálogo de los cuadros. Y pues nada más, o sea, ¿qué tiene el mexicano? Pues mucha improvisación, ¿no? Sí. Entonces, pues nos tirabas un choro y ya, pues. ¿Y te prestaba el catálogo y se lo vendías a quién se lo vendías? No, el chiste es que llegaban y los cuadros los vendías, o sea, y entonces a ti te daban una comisión por cada cliente que se interesaba, y entonces, no era mucho, yo me ganaba, pues en ese tiempo, pues eran pesetas, ni siquiera eran euros. Y estaba muy fuerte nuestra peseta. Pero bueno, son anécdotas que te cuento que de esa manera se va construyendo Juan Osorio, ¿no? Hoy en día tengo 24 novelas producidas, pero de las cuales ninguna ha sido un fracaso. Ha sido una gran experiencia. Los fracasos no existen, son las experiencias, esa es mi filosofía. Yo pienso que todos, desde el momento que estamos ya aquí, ya estás teniendo una decisión de tu vida hacia dónde la vas a llevar. Y sobre todo me tengo la oportunidad de trabajar al lado de grandes directores como Gonzalo Martínez, como Luis Alcoriza, como por supuesto Jorge Fons, que es un maestro. Fíjense que cuando planeamos, yo estuve en la planeación por ejemplo, de la película del 68, y esa película la planeamos en un espacio tan pequeño y cómo largamos, sí, Rojo Amanecer. Y ya no estuve en la filmación porque obviamente yo empecé con otro proyecto en Televisa y Jorge ya se fue con Héctor Bonilla y todo. Pero Robles, que fue el que escribió el guión, sí, Javier Robles. Entonces, esos proyectos nacen así, de una plática, de algo que te llena. Trabajar con Antonio Moncel, que era un gran escritor, y verlo cómo desarrollaba sus libretos, todo eso es una riqueza que uno va adquiriendo en este medio. Y a esa edad, precisamente de ustedes, es cuando tienes que ser como una esponja. Todo lo que te acerques y que huela a proyecto de lo que te gusta, hay que absorberlo al máximo. Y hay que preguntar, yo siempre preguntaba, a mí nunca me quedé con una duda. Yo me acuerdo un día preguntarle a un gran director que se llamaba Fernando Wagner, uno de los grandes directores del género de la telenovela, que están chavos, pero sus familiares ya saben, que se llamaba El amor tiene cara de mujer. Era una novela, una de las primeras novelas largas que se hicieron, que fue con Lucy Gallardo y Irán Neor y Irma Lozano. Imagínense lo que les estoy hablando. Estoy hablando de 1973. Y era un alemán con un gran carácter, con un fuerte carácter, con una gran capacidad. Y todo el mundo le tenía un gran respeto. Y yo en ese momento, yo creo que era la edad, yo llegué a preguntarle qué hacía un director de telenovela. Y todo el mundo se quedó así como impactado. O sea, ¿cómo se atreve el escuincle ahí? Y le llamó la atención y agarró un libreto y me lo dio, me dijo, velo. Y entonces, gracias a ese libreto empecé pues obviamente a saber qué se tenía que hacer, ¿no? Pero, bueno, ya te fuiste con las anécdotas y de todo. Me voy a echar para atrás un rato. Obviamente, después de la negociación, prepa, universidad, ¿en qué momento agarras y dices, ya me voy a la televisión? No llega a la universidad. No. Sí, bueno, pasaba afuera. Pasabas por afuera, pero ¿en qué momento agarras y dices, ok, ya no me voy a echar a la universidad, me voy a ir a la televisión? Ya no había tiempo, ¿no? O sea, en ese momento yo tuve la oportunidad de trabajar como jefe de producción y yo creo que en ese momento era mi vida. Aparte, sí. ¿Pero cómo llegaste a jefe? Porque tocaste, digo, diles cómo no puedes llegar a Televisa y nada más
No, y era Televicentro, y aparte Bueno, Televicentro. había dos productores que eran los pilares del género, que eran Ernesto Alonso y Valentín Pimsen. Existía un José Morris que hacía los musicales, Raúl Velasco que hacía las otras partes, y Antulio, Sí, Antulio Jiménez Pons que hacía todo lo de Silvia Pinal, los unitarios. Y existía un productor que yo admiraba mucho, pero no había tenido acercamiento, se llamaba Raúl Araiza, porque estaba haciendo en esa época las telenovelas de época. Entonces, pues era chistoso porque yo quería ser actor, esa es la verdad. Yo no entré por la producción, yo entré porque quería ser actor. Y entonces hice La Maldición de la Blonda, había una serie que se llamaba Cosa Juzgada, y yo la hacía. Ahí a empezar mis pininos. ¿Edad? Unos 17 años, 18. Y la verdad es que se acercó un director y me dijo que pues yo de actor no le iba a hacer. O sea, y me frustró. Y le dije que por qué, pues bueno, que si no había pasado frente a un espejo. Y ¿sí? Sí, claro. Sí, sí. Y ese director, gracias a ese director, hoy soy lo que soy. Si no me ha puesto en esa realidad, yo hubiese querido insistir en ser actor y no hubiera pasado nada, la verdad. O sea, ya estaba José Carlos Ruiz, estaba... No, bueno, pero no tiene muchas veces que ver con si eres guapo o no eres guapo. No, es que el actor de televisión es muy un prototipo. Y vamos a ser realistas, o sea, no, a lo mejor hoy en día está más... Hay una apertura y el cine te ha permitido que ciertas características y rasgos de los seres humanos se tengan, ¿no? Y se valore el talento, pero predomina lo físico, eso es definitivo, ¿no? Ya no hablamos de las mujeres, estoy hablando de los hombres. Sí. O sea, entonces, gracias a eso, pues yo tuve que enfrentar una realidad y sentarme y asumir lo que estaba yo realmente viviendo. Y entonces él mismo me dijo, ¿por qué no te pruebas en la producción? Entonces me dio mucho sentimiento y salí y me fui al cine. Y fui al cine a trabajar en una película que estaba rodando en los estudios Churubusco, que se llamaba Viento Negro. Y que era con los Galindo. Y ahí estuve, y la verdad es que me eché 2 meses, me desesperó, no era lo mío, era muy lento, no me gustó. Y regresé otra vez a la televisión. Y cuando regresé a la televisión, pues tomé la decisión de que yo me iba a enfocar a la producción. Y entonces empecé del asistente, porque empecé a jalar cables. Y obviamente como regresas, también eso tiene un precio. Claro. Te fuiste, entonces ya no tienes el lugar. Pero aún así fue el proceso. ¿Y te acuerdas de cuando jalabas cables, a final de cuentas, con quién fue la primera producción que te metiste? Sí, con Antulio, estábamos haciendo una novela que se llamaba Lucía Sombra. Okay. Con Ofelia Medina, con Raúl Ramírez, Magda Guzmán, y en esa novela era muy padre porque empecé a ver todo lo que... había un escenógrafo buenísimo que se llamaba Abel Cano, de los decanos de la televisión. Y entonces me iba a meter yo a su respirador a ver cómo trazaba las escenografías, porque en un foro de televisión es muy chistoso el aprovechar todos los espacios. Las plantillas que tenemos tienen cuadros y es 1 metro cuadrado. Entonces tú tienes que saber cuántos metros puedes montar por día de grabación. Y ahí es donde empieza la habilidad de la producción, ahí se empieza a ahorrar dinero, ahí se empieza a canalizar productividad y sobre todo, yo creo que lo más importante, el conservar la calidad de lo que haces, ¿no? Desde ahí ya sabías que querías producir, escalarlo importando. Yo quería dirigir. Ya dirigir. Yo quería dirigir, yo producir no me gustaba, entonces yo iba a dirigir, entonces me convierto en un buen asistente de producción, me meto a edición, también me hago un buen director, un editor. Un editor que era rentable, que la gente me buscaba los directores, pero que yo quería dirigir. Entonces empiezo a dirigir cámaras. Me va muy bien, porque empecé con un programa que se llamaba Fantástico Animal. Entonces era un programa, ya se empieza a ver la edad, ¿verdad? Sí, yo sí lo veía. Y lo increíble. Entonces me toca trabajar con una persona muy exigente, con un periodista muy, muy preparado que se llama Félix Cortés Cabrera y Virginia Sendel. Entonces ellos dos hacían una vanguardia muy padre, pero eran muy exigentes. Pero bueno,
logré mantenerme ahí, dirigí cámaras, fue una experiencia muy padre, porque aparte de repente llegábamos, que esa es otra parte de la creatividad, que llegabas y decías, no, aquí tenemos el evento, ¿no? El gallito que le hace pipí al gato, y tú, ¿y eso qué? Claro. Entonces, pues había que crear en ese momento toda la cápsula. La historia y todo. Y entonces ahí aprendí mucho a improvisar y a hacer guión también. A hacer guión y todo. Entonces nos fue muy bien y se presenta la primera novela en 1984 que se llamó La Pasión de Isabela y era muy importante porque era una recreación de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, y en ese momento me llaman de la empresa un ejecutivo que se llama Víctor Hugo Farrell y me dice, vas a producir, apoyados por Ana Martín, me apoyó mucho, y Héctor Bonilla, y yo le dije, yo quiero dirigir. Entonces me pone una regañada y me dice, vas a producir, y yo quiero dirigir. Y entonces me dijo que me va a correr. Y pues al final tú quieres dirigir, y yo quería dirigir. Y entonces cuando me dijo, si tú produces, a lo mejor vas a tener un director que no tenga la capacidad, vas a tener un productor que no tenga la capacidad ni sepa lo que está pidiendo y tú vas a tener que hacer porque es tu jefe. En ese momento decidí que sí iba a producir. ¿Cuál es tu primera novela cuando te quedas tú ya responsable y decides irte ya a género de telenovela y te la dan como productor? La Gloria y el Infierno. La Gloria del Infierno. La Gloria y el Infierno. Ahí firmaste tú como productor un primer contrato. Sí, firmó. No firmaba contrato. Bueno, pero hacías que los firmaran, los digo, obviamente. Sí. ¿Quién fue tu primera contratación, Juan, en tu vida? Así dijiste. Ofelia Medina. ¿Y puedes platicar qué pasó con Ofelia Medina un tiempo después? Ofelia se fue. Sí, lo que pasa es que... En una novela tuya. Ofelia es muy... No, fíjate bueno, que Ofelia la tenía otra productora y me dan a mí la producción. Exacto, entraste al kit. Yo entro al quite y Ofelia... Con Ofelia yo había tenido la experiencia de que la María Conesa, lo que les platico de España, había trabajado con ella y nos había ido muy bien. La verdad es que esa es una historia, se llamaba La Telecrónica Toda una Vida. ¿Por qué? Porque la escribe un gran escritor que ya falleció, que se llama Luis Reyes de la Maza. Y este guión está muy bien hecho, está muy bien trazado. La verdad es que es un gran trabajo. El fotógrafo era Alex Phillips. Y Ofelia Medina hizo un trabajo tan minucioso de esta interpretación, la escenografía, las locaciones, que realmente había una gran admiración como actriz, como ser humano. Entonces, para mí, hacer La Gloria y el Infierno con ella y Héctor Bonilla era una gran pareja y me facilitaron de repente mucho, me apoyaron. Y eso me ayudó a salir adelante con una producción tan difícil porque es de las primeras producciones que no se hace, ninguna escena se hizo en set. Toda fue pura locación. Entonces, aquí en Puebla pues grabamos muchas cosas, ¿no? Aquí al lado de Tlaxcala. Entonces, de repente yo creo que tuve la fortuna de estar en producciones que requerían de mucho trabajo, pero también estuve rodeado de gente con mucha capacidad, con mucho talento. Por ejemplo, me tocó estar como gerente de producción en una época se hizo Mecánica Nacional aquí, o sea, fue una película. Sí, y fue muy, muy vista, la gente, bueno. Nosotros hicimos la continuación en televisión que se llamó Telemecánica Nacional. Ya no llevamos a Manolo García, que en paz, pero llevamos a David Reynoso. Y entonces, a Sara García. Entonces Sara García era muy latosa, bueno, era van a venir a jalar los pies, la verdad. Entonces, ¿qué hicimos? Se nos ocurrió hacer un dummy de Sara García y la traíamos en el coche el dummy. Entonces es vaciado porque en mi oficina la pusimos a la entrada y todo el mundo se iba con la fita que espantaba a Sara García. O sea, parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Que te puedas divertir. Es un trabajo tan bonito que te divierte. A veces hay que sacrificar cosas familiares, ¿no? O sea, también este es el lado bonito de lo profesional, pero el lado personal he tenido facturas muy, muy caras a veces que tengo que pagar. Como en cualquier proceso creativo, los guiones van cambiando. ¿Cuál es tu relación con tus escritores, escritora o escritores? No digo que puedo hacer un matrimonio porque se vería mal. Tengo 5 escritores
y entre ellos hombres y mujeres. Pero hay una comunidad, sí. O sea, tiene que haber un matrimonio, pero total, con mis escritores. Y no hay horarios. Mis escritores saben perfectamente que hay 24 horas de su vida que tienen que estar entregados al proyecto. Porque cuando termino la novela, no los vuelvo a molestar. O sea, los dejo 2 meses que no les toco y los hablo. ¿Cómo estás? ¿Qué se te ofrece? ¿Te vas a ir de viaje? Ahorita uno lo traigo en París, el otro no sé dónde sea. No, bueno, Juan, pues así sí. Pues es que es importante que se vaya. No le pago yo tampoco. Ok. ¿Quién quiere ser escritor de Juan Pero le doy Osorio? permiso. Mira, ahí está. Pero por ejemplo, si aquí hay uno, bueno, pues si alguien quiere escribir equipo, por ahora, favor. pero bueno, a ver, es muy importante. Explícanos cómo es esta estructura, porque Juan Osorio, como tu oficina de producción tiene 5 escritores, o puedes jalar a alguien de otro lado. Sí, o por supuesto. o sea, en cada producción integro a un escritor nuevo. Siempre, y lo pongo, obviamente va hasta abajo. O sea, pero siempre creo que la sangre joven va a aportar a los que ya son. Y aparte te va a ayudar a visualizar lo que tú no percibes en ese momento, porque hay hábitos y hay drogas mecánicas que uno es repetitivo, porque te funcionó y no quieres salir de esa. Y sí, yo siempre tengo una gente joven. Ahora, ¿qué hago con estos 5 escritores? Por ejemplo, antier ya tuve la primera junta para el siguiente proyecto. Ajá. Empezó a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche y no nos levantábamos, mis 2 escritores cabeza y yo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera escaleta de la historia y como estoy necio a hacer una historia original ahorita de la que viene, entonces es una mayor responsabilidad que tienes que tener, porque el público nada más te va a decir me gustó o no me gustó, te va a cambiar, esa es la facilidad que tiene el público, pero además va a decir, pues claro, pues era una original, ¿cómo le iba a salir a Juan Osorio? Entonces, como es un reto que tienes y tienes que cuidar todos los elementos, los ingredientes del trazo del libreto, de la formación de la historia, de cuáles son los personajes que ahorita están de moda, cuáles son los personajes que pueden mantener atento al público. ¿Qué te diferencia a ti de todos los demás productores, que tiene Televisa? Yo creo que yo lo he definido de una manera, en lo personal, que soy un productor del pueblo. O sea, soy esencia del pueblo, soy una persona que conoce el pueblo y soy una persona que no aspira a hacer la televisión que va a cambiar el mundo. Hago una televisión que tenga valores, no me gustan las novelas que tenga ese exceso de sexo, que sé que mi horario es un horario familiar y que sé que dentro del divertimento que tengo, de la propuesta de esa novela, también tengo la oportunidad de dar un mensaje, de poner un mensaje, sea el respeto del hijo que tiene por el padre, ¿no? o el padre que tiene la comunicación con el hijo. Sutilmente tiene uno la obligación de dar ese mensaje y creo que es una gran responsabilidad y esa es mi misión. Yo creo que cada productor tiene su estilo y cada productor hace el mayor de su esfuerzo para hacer un producto competitivo. Yo creo que la competencia está entre nosotros, los que estamos ahorita en la pantalla, pero cada uno tratamos de estar. Yo no creo que un productor trabaje para estar en último lugar. Todos queremos estar en primer lugar. Cuando te toca estar es maravilloso. Cuando no lo logras es muy, muy desgastante, porque aparte todo lo empiezas a ver mal. No duermes, quiero decirles que como no duermes, no hay descanso, no hay días festivos, no hay fiestas. Bueno, a veces no hay ni nacimientos de tu hijo, ¿no? Y bueno, yo estoy hablando de mi experiencia, ¿no? O sea, un día que llegué a Oceánica, cuando estaba en el proceso de recuperarme, y vi todos los cuates que estaban ahí, que todos tenían mucha lana, y que yo lo único que había probado era tacía, a comparación de lo que ellos se consumían. No, pues, ¿qué creen que pensé? No, pues ahora saliendo me desquito. No, bueno, encontraste más productores. Bueno, tengo muchos productores ahí. Mucha banda. La primera vez que entro, esto ya lo voy a descubrir porque todo el mundo sabe qué pasó, pero la primera vez que llego y veo en la mesa así bailando y todo, puta, esa ya la conozco, ¿quién es esa loca? Pues Alejandra Guzmán, pues, la comadre, o sea. Pues sí, claro. Mi vida. Y es vaciado porque un día, no lo van a creer, pero
de verdad, con este perfil francés, como de repente me pueden parar en la calle. migración. En migración. A mí me paran siempre, hoy ya no tanto, pero me paraban. Y entonces era demasiado porque me pasaban al cuartito de los castigados, que te pasan ahí para checarte todo. Y siempre me encontraba Alejandra, entonces siempre nos contábamos en qué capítulo vamos. A ver, me voy a regresar un poco para que ahorita soltamos las preguntas, pero ya pasamos un poco el proceso del guión y obviamente un proceso de la producción. Acabas de hablar un poco también de la parte del proceso del éxito. ¿Cómo escoges los temas musicales? Porque, perdón, ese ha sido otro gran éxito de Juan Osorio. Nos ha ido bien, gracias a Dios, pero pues yo creo que es sencillo. Tú imagínate aquí en el grupo que de repente hay alguien que le gusta la música y que se cree que puede hacer un tema musical. Entonces, yo no pierdo nada de decir, ok, ven, siéntate y a ver, te voy a explicar cómo quiero mi tema, qué tiene que tener mi tema. Y él se va y le doy 10 días máximo, 24 horas mínimo. Ok. Sí, pues así tiene que ser. Si él en 24 horas me presenta un proyecto que me gusta, ya lo demás sale sobrando, ¿estás de acuerdo? Porque el tiempo te lo llevas para los arreglos, pero lo que tiene que gustarte es qué es lo que le vas a proyectar. ¿Y qué me gusta? Creo que en los temas tiene que haber una identificación nuevamente con tu público, con el pueblo. Tiene que tararear la canción, tiene que ser parte de su entorno, de su día. Y si logro que esa canción manifieste un sentimiento de amor a su pareja, bueno, estoy rayado, porque esa canción en ese momento se vuelve... Alejandra Guzmán y yo con el tema de Porque el amor manda, no, de un día de una familia con suerte, nos tardamos 3 meses y eran juntas y no cuadraba. Y no cuadraba, yo le dije, no, es que tiene que tener esto, y es que discutíamos. Y un día a las 3 de la mañana sonó el teléfono y hasta los padres. Y le digo, oye, loco, tengo el tema, te lo voy a cantar. ¿Ahorita? No, es que dices tú, así, lo mismo que acabo de pensar, eso piensan los escritores cuando le hablo a las 3 de la mañana. Pues sí. Entonces me tuve que aguantar. Pues sí. Y en ese momento le dije, véngale, a ver. Y me lo empezó a cantar, a tararear. Pues, hubo 2 cosas. La primera me gustó y la segunda me quitó el sueño. Ya quería llegar yo a la oficina para empezar a aterrizarlo. Y así fue. Y el día de antier venía yo cruzando por un mercado y oí el tema. No saben qué bonito se siente que después de tanto tiempo la gente siga tocando ese tema. No, o sea, un día me dijo Alberto Cortés en una entrevista que le pregunté, Alberto Cortés para su generación pues no existe, pero por ahí habrá alguien que se acuerde de Alberto Cortés. Y yo le decía que una canción que a mí me gustaba mucho es Te llegara una rosa día a día, y que de dónde había nacido esa canción, cómo la había creado. Y me dijo, mire Juan, me casé y en ese momento tenía que viajar para ir a un concierto. Entonces, rumbo al aeropuerto, vi un puesto de rosas, de flores. Le dije a la muchacha, me voy a ir 30 días, quiero 30 rosas, aquí están pagadas, se las manda a mi mujer, porque está recién casada. Y si no se acuerda de mí, fácil se olvida que tiene marido. Entonces, le mandó las rosas, así nace esta canción. Dice, pero en el momento que salió esa canción, ya no es mía, Juan, es del público. Deja de ser mi canción. Así es que no es mi canción, es del pueblo. Él la hizo. Entonces yo creo que lo que nosotros hacemos, pues antes de salir al aire, lo estamos planeando y trabajamos todos. En el momento que sale al aire, ya es del público y de los críticos. Y son los que deciden si ese producto está bien hecho o está mal hecho. Para cerrar, bueno, ya te dejo con ellos. ¿Estás listos? Son preguntas y bien, pero respuestas cortas. Bueno, ¿cuál es tu mayor vicio ahora? Hoy, el trabajo. ¿Qué es México para ti? Lo que llevo en la sangre, lo orgulloso que soy mexicano y que hoy en día tengo una gran responsabilidad como ciudadano de que todo lo que haga después de muerto se mantenga. ¿Cuál es tu comida favorita? El mole. Bien. ¿Cuál es tu telenovela favorita? La que voy a hacer. Grandes, bien, qué bien bajado ese balón. Si pudieras vivir en cualquier época en el tiempo, ¿cuál sería? Esta. ¿Qué te hace llorar? Mis hijos. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¿Te lo puedo decir? Por Dios. Coño.
Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con Juan, mi hijo. Si pudieras escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Gracias a la vida por permitirme haber hecho lo que más he soñado, lo que más hubiese querido, que es la televisión. Pero también le debo mucho a la vida porque creo que no llegué a la meta que me había trazado. Juan Osorio, jóvenes. Gracias. Lara y estudio Derecho. Mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado y a la vez cuál es el que menos te ha gustado? El proyecto que más me ha gustado, yo creo que es este, ¿sabes? Sí, o sea, en el momento que vienes a hablar con los jóvenes, que vienes a compartir lo que has hecho y aceptar lo malo que has hecho también, eso te retroalimenta, Gerardo, ¿verdad? Sí. Entonces, mi trabajo, a partir de ayer, de lo que hice, ya es historia, Gerardo. Mala o bien, bien hecha o mala hecha, que le haya gustado a la gente, ya es historia, Gerardo. Sin embargo, mis 50 años dentro de vida que tengo, con 40 de profesionales, como la quieras ver, ya está ahí también en la historia. ¿Qué es lo que me importa más? Las siguientes 24 horas que voy a vivir. Esas 24 horas tienen que ser productivas, ser un mejor amigo, mejor ciudadano, mejor padre, mejor compañero y excelente jefe, porque yo siempre he pensado que mis colaboradores son los que van a hacer que yo trascienda después de muerto. Porque el día de mañana, cuando esté muerto, van a decir, Juan me enseñó esto, Juan aprendí esto, Juan me exigió esto. Al principio les caes mal, ¿eh? O sea, al principio si tú le preguntas a mi gente, me odian, porque tengo un carácter y soy muy exigente. Pero el día de mañana, te puedo decir que en mi trayectoria, en cada producción de Televisa, hay un elemento que trabajó conmigo. Entonces, creo que, respondiendo a tu pregunta, quizás aplico mucho el programa de Alcohólicos Anónimos en lo personal y también te comparto que si tú lo practicas te va a funcionar mucho. Un abuelo que yo tuve, porque sí tuve, así como tengo madre, tuve abuelo, un día me dijo que nosotros, o sea, los jóvenes ustedes, tienen para ensayar a vivir hasta los 25 años. Después de 25 años, la siguiente década es para poner en práctica esos 25 años, ¿ok? Porque después de 35 años tienen que empezar a cobrar lo que ya aprendieron, para que después de 50 vivan como yo, a todo dar. No, no es cierto. No, para que después de 50 años sepan vivir bien. O sea, uno siempre de chavo, imagínate aquí a Laura que tiene 20 años, para que piense, cuando yo tenga la edad de Juan, 50 y tantos años, nunca se los voy a decir. Falta un chorro. Así pensé yo. Y ese viejo, le debo la fortuna de que siempre me sentó, no muy bien porque caí en las adicciones cuando él se murió, o sea, obviamente, pero me dio esa cosa y es verdad, si lo aterrizas, los 25 años jugamos a vivir. Después, la siguiente década, juegas a preocuparte, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya quiero tener esto, ¿no? Y que me acordé de un chiste ahorita, se los cuento, del hijo que llega con el papá. Y luego de los 35 años a los 45, a los 50, tienes que saber cobrar, porque ya aprendiste, ya hiciste la carrera, ya tienes un trabajo, ya estás sustentando, pues cobra bien, para que de los 50 en adelante tengas una excelente vejez. Soy Ana Sofía y estudio comunicación y producción de medios. Mi pregunta es, ¿qué tan difícil es trabajar con niños? Porque igual a la mitad de la novela ya no quieren o como lo toman como un juego, dicen ya no quiero jugar o no sé. ¿Qué tan difícil es trabajar? Con niños. ¿Con niños? Chiquitos. O sea, no niñas y niñas, sino o sea, de edad chiquitos. Ana Sofía, estás estudiando comunicación. Sí. Antes de contestar tu pregunta, quiero preguntarte de yo a ti algo. Comunicación es grande la rama. Específicamente, ¿qué te gustaría hacer a ti? Es que, digo, no sé actuar, pero me gustaría actuar. Pero también... Me di cuenta desde que estaba sentada aquí abajo.
Sí, ¿no sabes? ¿Por qué? Pues porque nosotros los seres humanos proyectamos mucho qué nos gustaría hacer. Y cuando yo hablaba de los actores te pones mucha atención. Entonces por eso te pregunté, bueno, sí tienes cualidades para hacer y sobre todo comedia. ¿Ok? Bueno, pues de eso vivo. Yo creo que... Porque además, en nuestro país necesitamos unas mujeres que sepan manejar realmente la comedia y ser un gran show, ¿no? Hacer diferentes personajes, ¿no? Las Angélica Vales no se dan muy seguido, de verdad. Tu pregunta de los niños. Mira, siempre te permite en la vida estar en una posición donde sabes delegar. ¿Por qué me tengo que preocupar yo por los niños? Si mi responsabilidad es una historia, ¿estás de acuerdo? Entonces tengo gente que si yo te comparto quién es el responsable que me ayudó muchísimo en el reparto, en la selección de estos niños, hablando recién de la novela más reciente, Mi corazón es tuyo, es el señor, está gordito, pero Cristian Rojas fue el responsable de ver, por ejemplo, para los gemelos vimos 40 parejas de gemelos, ¿sí? Seleccionados, vimos 100 y tantos, pero de 40 yo empecé a ver los 20 para abajo. De 20 para abajo empecé a ver cuáles me gustaban. Hay momentos que tú te tienes que desgastar en lo que es tu responsabilidad. Y si tú estuvieras en mi silla, te tienes que desgastar en la historia, en el reparto principal, en el director, en el colorido de tu escenografía, en la música. Pero hay gente como tu productor asociado que les delegas cosas y ellos tienen que presentarte una terna para que tú vayas y digas, a ver, prueba de esto, prueba de esto. Entonces, mis niños, cuando ya los seleccionamos después de todo, el más difícil fue Sebastián. Ese me costó mucho trabajo. Oh, bueno, pues es mi hijo, pues de eso me daba mucho trabajo decidir si va. Entonces puse una maestra y al director lo hice que ensayaran unas escenas y grabamos esas pruebas. Y al final, pues yo ya digo, este me gustó, este va, ya me gustó, ahora trabaja la maestra, trabaja el psicólogo y trabaja la producción. Y punto, mija. O sea, no es tan difícil porque si es difícil, pues al niño le dices, ven, mi rey, tú no tienes la culpa, y le dices, oye, tú eres el responsable. Pues sí, porque el niño, obviamente, no se te puede olvidar que es un niño y que no le puedes romper esa etapa de su infancia. Y no está bien. Entonces, ¿qué tienes que tenerlo? Rodearlo de los elementos que pues, tenga en que se entretenga, que tenga una psicóloga, que tenga la maestra que lo va a guiar, que tenga quien le pase los diálogos. Y luego de repente bajaba y yo, cuando se portaba uno mal, lo regañaba y los otros se daban cuenta. Y lo hacía a propósito para que los otros ya no se portaran mal. Entonces, eso me funcionó durante los 10 meses y hasta ahorita en el teatro. En el teatro, de repente, se me portan mal porque ya a los gemelos, por ejemplo, se creen las estrellas. O sea, tú salen y cantan y dan otro. Porque obviamente, te digo, el público da el cariño, manifiesta su apoyo, pero el artista, si no tiene la experiencia, pues se la cree. Cree que en ese momento es el último vaso en el desierto, ¿no? De agua. Entonces, uno tiene que tener esa parte de irlos equilibrando. Pero no es complicado. Yo creo que los niños son los seres humanos más amorosos y más sensibles que hay. Y cuando nacen con la virtud, con la estrella de ser actores, hay que saberlos guiar nada más. ¿Okay? Me llamo Brita Iñesca y estudio artes plásticas. Y mi pregunta, siempre he dudado de esto, ¿por qué los actores en telenovelas mexicanas actúan tan exageradamente? Como todo, súper exagerado. ¿Qué te parece exagerado? Como, no sé, José Antonio, ¿por qué me dejas? Ok, Brita. Creo que estás cerrada en tu camino, vas a cambiar de carrera. Nosotros somos unos exagerados. O sea, tú cuando le reclamas a Jorge algo, de veras nos desbordamos.
¿Y por qué hiciste eso? O sea, ¿o por qué esto? ¿O qué no te diste cuenta que me hablaste tarde? Sí, o sea, siempre lo que pasa es que es en otros tonos, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pasa con los actores? No es que se desborden, lo que pasa, no son especialmente los mexicanos. Si tú traes un actor extranjero, es peor todavía. De verdad, se pasa. ¿Por qué? Pues primero porque no conocen el género. Entonces no saben ni cómo interpretarlo. El género de la telenovela se ve sencillo, pero no. Tiene sus matices, tiene sus curvas muy importantes. De que tiene, por ejemplo, la lágrima. De repente le dices a la actriz, quiero la lágrima en el ojo derecho. Y dices, pues, ¿cómo la vas a soltar? Pues así tiene que ser, porque ahí está la cámara y es lo que te voy a ver. Entonces, no es que sí tienes razón que de repente se desbordan, pero nosotros en la normalidad también nos desbordamos en la vida. Yo aquí en este momento, pues estoy contento y me desbordo en la plática y les cuento que los calzones de Andrea, o sea, eso es lo que pasa normalmente, pero dentro de ese desborde logran una naturalidad que funciona, ¿eh? Que de verdad créeme que nuestros actores mexicanos son grandes actores y son grandes, tienen una gran habilidad para conquistar y entender, desmenuzar el personaje para poderlo proyectar. Sí puede existir a veces, pues bueno, pues te ves a un William Levy, pues ni discusión. O sea, por supuesto que es un pésimo actor. Pero bueno, pues las mujeres le ven otra cosa, ¿no? Bueno, mi pregunta es, bueno, tú que has estado la mayor parte de tu vida en ese ambiente, y sé que es un ambiente difícil, ¿cómo lo has hecho para mantener esa humildad? Bueno, lo he observado y eres humilde. ¿Cómo lo has logrado? Pues porque no conozco la otra. No, Jorge. Yo creo que he aprendido con el tiempo. Los grandes científicos, los poetas, me gusta mucho leer literatura. Los ves y son personas sencillas, ¿sabes? No necesitan presumir lo que ellas saben y lo que uno les admira. Entonces yo creo que mi trabajo es de mucho, donde yo me desenvuelvo, hay mucho oropel, mucho glamour, mucha fantasía, mucha falsedad también, hipocresía. Y yo de ahí vivo, ese es mi entorno, pero eso no quiere decir que yo pertenezca a ellos. Yo quiero quedarme con mi esencia y yo quiero venir a compartir con ustedes mis alcances, hasta dónde he aprendido y también manifestarles las carencias que yo también tengo, pero eso no me hace ser ni menos ni más. Soy una persona como ustedes y lo que sí creo que es una obligación es mi experiencia y mi aprendizaje compartirlos. Y lo que yo les pueda ayudar a crecer o a evolucionar o a darles, ¿verdad? Con mucho gusto. Y tú decías, tu ambiente es muy difícil. Yo te puedo hablar desde los médicos, abogados, políticos y tu misma área, cuando empiecen a ejercer los dos, se van a dar cuenta de lo difícil que es que te den oportunidad. Tengo una amiga que es pintora y aquí en su país, esa es regiomontana, aquí en su país no la conoce nadie. En París, ahora se va a Bali a una exposición. O sea, es una chava que está cañona, cómo está cotizada y tiene dos asesores managers, cómo le venden su arte y todo. Y yo le pregunté, le dije, oye, ¿y por qué aquí en México? Pues porque no me interesa México. O sea, me cerró la puerta y no me interesa estar aquí. Entonces, son aprendizajes, ¿sabes? O sea, yo creo que no tiene nada que ver lo mucho o lo grande que seas para perder tu personalidad y tu esencia. Tu esencia ahí está, soy muy feliz con ella y jamás dejaré de ser eso, porque gracias a esos valores y a esa educación, a esa formación, gracias a tener siempre la humildad de aprender de cada uno de los que me rodean, hoy en día he podido demostrar mi producto tenga un nivel de audiencia de calidad y me permita crecer y me permite estar cerca de ustedes, que es un privilegio estar con estudiantes de una universidad, y no le estoy choreando, no soy político,
Es de verdad, neta, es un aprendizaje para un servidor, el llevarse la opinión de cada uno de ustedes y el saber que hoy en día, si tuviera que cambiar el inicio de mi vida, la cambiaría por estar en una butaca ahí, no por otra cosa que haya vivido, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y les deseo a los dos mucha suerte, mucho éxito. Y lo que yo les pueda ayudar, hagan un trabajo, y vamos a comprometer, hagan los dos juntos un trabajo. Y mi próxima novela va a estar en el set principal, su trabajo. ¿Sí? Vale. Para que siempre lo vean, para que empiecen a sentir qué sensaciones que de repente digas, oye, no van a cobrar derechos ni modo, eso también. Sí, sí. O sea, pero dicen, ese trabajo lo hicimos, pero lo hacen entre los dos, que es donde van a empezar los problemas. No es cierto. Venga.